cómo detectar a un asesino en serie. Un asesino en serie empezó a aterrorizar a los residentes. Nadie sabía quién era ni qué aspecto tenía, pero sus brutales asesinatos aterrorizaron a toda la comunidad. La primera víctima fue una joven que acababa de mudarse a la ciudad. La encontraron estrangulada en su propia casa, sin signos de haber forzado la entrada ni de lucha. La segunda víctima era un anciano que había salido a pasear por la noche. Su cuerpo fue descubierto en un parque cercano, golpeado hasta la muerte. A medida que aumentaba el número de cadáveres, los habitantes del pueblo empezaron a sospechar de todos los que les rodeaban. La policía local estaba perdida, sin pistas ni sospechosos en el caso. El asesino parecía ir un paso por delante de ellos en todo momento. Un asesino en serie comenzó a aterrorizar a los residentes. Nadie sabía quién era ni qué aspecto tenía, pero sus brutales asesinatos dejaron a toda la comunidad viviendo atemorizada. La primera víctima fue una joven que acababa de mudarse a la ciudad. La encontraron estrangulada en su propia casa, sin signos de haber forzado la entrada ni de lucha. La segunda víctima era un anciano que había salido a pasear por la noche. Su cuerpo fue descubierto en un parque cercano, golpeado hasta la muerte. A medida que aumentaba el número de cadáveres, los habitantes del pueblo empezaron a sospechar de todos los que les rodeaban. La policía local estaba perdida, sin pistas ni sospechosos en el caso. El asesino parecía ir un paso por delante de ellos en todo momento. Una noche, una joven pareja volvía a casa después de ver una película cuando vio que una figura sombría le seguía. Aceleraron el paso, pero la figura se acercaba cada vez más. De repente, la figura se abalanzó sobre ellos con un cuchillo. La pareja consiguió escapar, pero pudo dar a la policía una descripción del agresor. Basándose en la descripción, la policía pudo identificar al asesino como el ciudadano más respetado y conocido de la ciudad. Era un destacado hombre de negocios que participaba en muchas obras benéficas y actos comunitarios locales. Nadie podía creer que fuera capaz de cometer crímenes tan atroces. El hombre fue detenido y juzgado, pero se declaró inocente. Alegó que había sido incriminado por el verdadero asesino y que las pruebas contra él habían sido manipuladas. A pesar de ello, fue declarado culpable y enviado a prisión para el resto de su vida. Pero incluso cuando estaba entre rejas, los habitantes de la ciudad no podían evitar la sensación de que el verdadero asesino seguía ahí fuera, vigilando y esperando su próxima oportunidad para atacar. A día de hoy, nadie sabe con certeza si se hizo justicia. La historia sigue persiguiendo a la gente del pueblo y el hombre nunca fue capturado. A pesar de la investigación, muchas personas dicen que todavía ven la sombra de una figura que les sigue por la noche, y todavía viven con miedo del asesino en serie que nunca fue capturado. Con el paso de los años, el recuerdo del asesino en serie se desvaneció de la mente de la mayoría de los habitantes del pueblo. Volvieron a sus vidas normales, convencidos de que el asesino había sido capturado y encerrado. Pero aún quedaban algunos que recordaban el miedo y la incertidumbre de aquellos días oscuros. No podían quitarse de la cabeza la sensación de que algo no iba bien. Una de esas personas era una joven llamada Sara. Era una adolescente cuando se produjeron los asesinatos, que le habían dejado una profunda huella. Siempre había estado convencida de que el hombre condenado no era el verdadero asesino. Años más tarde, Sara regresó a su ciudad natal ya adulta, decidida a descubrir la verdad. Empezó a escarbar en los viejos archivos del caso, buscando pruebas que se hubieran pasado por alto o ignorado. Entrevistó a todos los implicados en el caso, desde los policías que investigaron los asesinatos hasta los familiares de las víctimas. A medida que investigaba, Sara empezó a descubrir una espeluznante red de mentiras y corrupción. Descubrió que se habían manipulado pruebas clave y que testigos importantes habían sido amenazados y obligados a guardar silencio. También descubrió que había habido otros asesinatos en la zona que nunca se habían relacionado con el caso del asesino en serie. Sara sabía que estaba cerca de resolver el caso, pero también que corría peligro. Empezó a recibir amenazas anónimas advirtiéndole de que detuviera su investigación. Pero ella se negó a dar marcha atrás. Finalmente, Sara descubrió la identidad del verdadero asesino, un poderoso e influyente miembro de la élite de la ciudad. Había utilizado su riqueza e influencia para cubrir sus huellas y evitar sospechas. Con la ayuda de la policía local, Sara consiguió reunir pruebas suficientes para llevar al asesino ante la justicia.
Fue detenido y juzgado, pero esta vez no se pudo negar la verdad. Fue declarado culpable de todos los asesinatos y enviado a prisión para el resto de su vida. Pero mientras el asesino era sacado esposado, se volvió hacia Sara y le susurró una sola palabra: ¿por qué? Sara estaba sorprendida y confusa, no entendía por qué le hacía esa pregunta. Se lo pensó un momento y se dio cuenta de que el verdadero asesino seguía ahí fuera y que el hombre al que había ayudado a encerrar no era más que un títere. La habían utilizado, habían manipulado su investigación y el verdadero asesino había estado oculto a plena vista todo el tiempo. Sara sabía que el verdadero asesino seguía ahí fuera. Esa noche, Sara sacó la basura y mientras caminaba hacia el cubo de la basura, un hombre se acercó por detrás y le dio las gracias por condenar a la persona equivocada. El hombre le clavó un cuchillo, acabando con su vida de una manera horrible. Más tarde recogió su cuerpo y salió impune. Su cuerpo nunca fue encontrado.